legislaciones como la mexicana, la española, etcétera, van a ver que el término que utilizan es persona física. Cada ordenamiento jurídico entonces tiene su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar. En términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el Código Civil, ¿desde cuándo alguien puede adquirir derechos y obligaciones? Desde que es alguien concebido, ¿no? O sea, se le reconoce como persona desde la concepción. Y entonces, recordemos que persona natural, entonces, es un concepto jurídico, pero en nuestras normas tributarias también hay otros tipos de contribuyentes que se han definido para efectos tributarios. ¿Cuáles son esos? La sucesión indivisa, muy bien. La sociedad conyugal, ¿no? Se ha definido entonces la sociedad conyugal, que es la unión de un varón y una mujer. En nuestra legislación no hemos reconocido todavía el matrimonio gay, homosexual. Entonces todavía nuestro Código Civil habla de la unión de un varón y de una mujer y que deciden pues tributar juntos, ¿no? Y tienen que definir esto en enero de cada año, ¿no? Al momento de pagar el impuesto de enero, tienen que definir si lo hacen de modo conjunto en la sociedad conyugal o de modo separado. Y entonces cada uno tiene también la opción de pagar independientemente para efectos tributarios. Y luego está la sucesión indivisa, ¿no? La sucesión indivisa también es otro tipo de persona que ha recogido las normas tributarias y es el conjunto pues, de herederos que todavía no han hecho la división y partición ni la diferenciación de los bienes que en efecto le corresponde a cada sucesor, ¿no? Cuando ha fallecido una persona. Otro tipo de persona que tenemos que reconocer es la persona jurídica, en otras legislaciones conocida como persona moral. Se entiende por tal a los entes que para la realización de determinados fines colectivos, las normas jurídicas les reconocen capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Entonces vamos a encontrar aquí, entre los diferentes tipos de personas jurídicas, a las sociedades, asociaciones, fundaciones, etc. Es una ficción legal, en realidad, porque la persona natural, sí somos cada uno de nosotros, que en efecto podemos ser otras personas y tenemos materialidad, ¿no? En cambio, la persona jurídica es simplemente una ficción legal. Para poder considerarse como persona jurídica, entonces se tiene que seguir un procedimiento. Y en nuestro país, ¿cuál es el procedimiento? Se materializa con la inscripción en registros públicos. Y obviamente lo que hacen las personas es, vamos a realizar una actividad empresarial y entonces nos ponemos de acuerdo. Lo usual, ¿no? Es una sociedad. Aportamos tanto de capital, definimos los objetivos de la empresa, definimos cómo va a estar organizada la empresa, quién va a asumir la gerencia, quién va a asumir la subgerencia, y entonces tenemos un estatuto que define todos estos aspectos. ¿Cuál es el capital de la empresa? Etcétera. Y entonces todo esto primero se plasma en la minuta de constitución. Una vez que se tiene la minuta de constitución firmada por todos voluntariamente, porque es un acto jurídico voluntario, entonces este acto jurídico lo que tiene que hacer es ser inscrito en registros públicos, ¿no? Y una vez que está inscrito en registros públicos, pues ya nació la persona jurídica como tal, con nuevos derechos y obligaciones, y para efectos tributarios también pues tendrá nuevos derechos y obligaciones, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? No duden en... o algún comentario adicional, con mucho gusto, por favor.
Entonces encontramos pues que las formas en las cuales se puede organizar una empresa es un negocio que puede ser unipersonal o puede también encontrarse a la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? En nuestro país tenemos una ley específica que regula las EIRLs y en esta norma lo que establece es que una persona puede ser titular, pero la ventaja es que va a poder diferenciar el patrimonio, como se está creando una ficción, una nueva persona, puede diferenciar el patrimonio que tiene la persona natural respecto de la persona jurídica, de la EIRL. Y también otra ventaja es que una persona natural puede constituir más de una EIRL. Entonces podría ser que yo constituya una EIRL para realizar de repente un negocio. Por ejemplo, tengo una farmacia como una EIRL, entonces la puedo inscribir, pero luego también tengo otra actividad comercial que es una agencia de viajes, entonces no quiero de repente tener socios, quiero siempre ser titular, tengo la posibilidad de tener el capital para hacer esos dos negocios. Podría entonces en ese caso tener una empresa individual de responsabilidad limitada con el objetivo de regentar la farmacia y otra en específico para tener la agencia de viajes, entonces no hay ningún problema. En cambio, cuando hablamos que el negocio es en sociedad, allí estamos hablando de más de una persona, ¿no? De dos para adelante. Y la Ley General de Sociedades lo que hace es justamente establecer cómo es que la composición de cada una de estas sociedades, cuándo puede ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada, qué características tiene una sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima, ¿no? Entonces, en este marco estamos encontrando entonces los diferentes tipos de empresa que actualmente puede optar una persona para poder dedicarse a las rentas empresariales, ¿no? Y las rentas empresariales que implican no solamente el trabajo, sino también el aporte del capital, la conjunción de ambos elementos, entonces, ¿no? Y este esquema que tenemos en las diapositivas, lo que marcan es pues cómo estos tipos de contribuyentes, cómo es que pagan el impuesto a la renta. Este es el esquema del impuesto a la renta vigente, ¿no? El impuesto a la renta ahora está definido pues en rentas que gravan el capital, por una parte, rentas que gravan en segundo lugar el trabajo, y en tercer lugar están las rentas que gravan tanto el capital como el trabajo. Entonces veamos, si se trata de rentas que gravan el capital, encontramos a las personas naturales que están generando las rentas de la primera categoría, y en la primera categoría están pues los alquileres, o arrendamientos, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, ¿no? Este es un repaso muy rápido del impuesto a la renta que ustedes ya han desarrollado. En cambio están en las rentas de segunda categoría todo lo que grave a los capitales. Entonces encontramos aquí a las ganancias de capital, los dividendos, los intereses y otros capitales, ¿no? Eso tratándose de personas naturales. También las personas naturales pueden gravar o pueden generar rentas de cuarta categoría, y la cuarta categoría está básicamente definido o dirigido a todos los trabajadores independientes, ¿no? Y las rentas de quinta categoría a los trabajadores dependientes. Entonces, en conclusión, una persona natural, o sea, cualquiera de nosotros, podría generar rentas de primera, segunda, cuarta y quinta, y también de tercera, como un negocio unipersonal, ¿no? La diferencia es que si una persona jurídica realiza cualquier actividad, por ejemplo, si una persona jurídica arrienda, entonces necesariamente se considera que todas las rentas que genera la persona jurídica, es una aplicación
todo dirigido a los abogados que les encanta mencionar tanto las leyes, a la